es la pregunta? La pregunta es, ¿con qué personaje de su libro Un viaje al infierno siente afinidad o se siente totalmente identificada? A ver. Es una pregunta, no, con mi hermana. ¿Recordarla? Que era no, pues aparte de ella como persona, o sea, porque pues ella es obvio que... ¿Sabe con quién? Con con Arlenis Vargas, con la niña que se llama Darlenis, ¿cómo se llama? Damaris. Con la hija de Josué Vargas. Damaris Vargas. ¿Y por qué hay esa ¿Por qué me impresionó? Porque éramos como dos vidas, o sea, ella es menor que yo, pero a ella le pasó lo mismo que me pasó a mí, y a ella le cambió la vida. O sea, me impactó verme en el espejo de ella. O sea, yo era como la otra, y sin embargo las dos teníamos el mismo dolor. O sea, me impactó, que me pareció el colmo de esta injusticia de la sociedad colombiana, que permite que haya víctimas de primera y de segunda clase. Eso me impactó mucho con Damaris. Es una vieja impresionante, pero se le nota la cara, el drama de la vida, cómo la cambió y cómo eso se le volvió un problema muy grande. Ella sí la alteró todo, y me puse a mirar cómo era diferente yo, o sea, lo que a mí me había pasado, y eso me impactó mucho. Es que en este país hay una inequidad ahí muy madre, o sea, una equidad muy tenaz en la manera como, y cuando uno tiene violencia, hay violencias. O sea, obviamente a la persona que tiene mejores recursos pues le va mejor, y a la persona que tiene menos recursos en una violencia, en una vorágine de violencia, pues le va realmente muy mal. Y eso me impactó mucho. Casi que me volvió, yo ¿con qué autoridad voy a hablar de lo que a mí me pasó, si es que a esta señora pues no puede ni hablar, no podían hablar? Bueno, hay otra que te pregunta. A ver, tú mira. A ver. Siempre he querido hacer una pregunta, y es, en el primer libro, en Crónicas que Matan, tú cuentas pues más o menos la violencia del país, pero a mí me quedó por lo menos muy claro que de una u otra manera se estaba perdiendo la esperanza en que el país puede salir adelante. Si uno entrevista, por ejemplo, a mí me dio la impresión de que tú diste a entender más o menos que el petardo que pusieron en tu casa, el atentado, fue algo relacionado con Jaime Bateman, y si uno dice que, o sea, si uno llega a creer que por estar buscando la verdad lo van a matar, si a uno le toca salir corriendo, si la hermana de uno es asesinada, y si uno tiene oportunidad de estar en otro lado, ¿cuál es la razón para volver, para seguir creyendo en que se puede mejorar algo? Porque yo creo, o sea, yo sí ese libro lo escribí, comencé, al contrario de la pregunta tuya, lo escribí con un pesimismo profundo, y terminé con un gran optimismo, porque se hizo la Constitución del 91, y eso fue para nosotros, fue una cosa impresionante, porque o sea, el libro yo sí lo comencé con el pesimismo más violento que yo haya podido, y creo que es parte de mi generación, esa parte que nos quedó así, pero asimismo somos esa generación del 90, somos la generación que hicimos una Constitución en donde tratamos de mejorar, de poner las cosas que no estaban funcionando, de hacer un país más incluyente, ¿sí? De ver sentados Álvaro Gómez y los guerrilleros, sentados ahí después del Palacio de Justicia. O sea, una cantidad de cosas que a mí me devolvieron el optimismo en este país. La creación de la Fiscalía, por ejemplo. Se creó la Fiscalía, es que antes no había ni Fiscalía. Entonces, sí hubo una cosa impresionante que fue la Constitución del 91, y en la que yo creo. Yo hoy por hoy soy optimista por la Constitución del 91, porque yo sé que es una Constitución que es incluyente, que plantea una cantidad de derroteros que no existían antes, y que permite que las minorías, que toda esta cosa que uno ve que en este país no funciona, pues que tengan representación y funcione. Ha sido caótica su aplicación, y Álvaro Uribe trató de acabarla y toda esta cosa, pero yo diría que soy optimista al final, bastante optimista. Pero uno llega después de tantos problemas y ver, pues aunque es muy polémico, pero creo que es una postura tuya, ver que ese grupo paramilitar de una u otra manera está en el poder, no es como decir ya perdimos.
y con tanto poder? Porque Pues mire, yo no he, si yo hubiera dicho que ya perdimos, hacía rato había dejado de escribir lo que escribo. O sea, no, yo sigo creyendo. Una de las cosas que a mí me ha pasado, yo creo que le pasa a muchísimas víctimas en este país, es que no nos volvimos ni paramilitares ni guerrilleros. Y que creemos en las instituciones. ¿Y sabe por qué? Porque a mí primero me dieron una educación en mi casa que era democrática, valores democráticos. Por eso la importancia de los valores y el criterio. A mí en mi casa me educaron en unos valores democráticos. En el colegio también me hicieron esos valores democráticos. Yo soy atea, pero yo tengo un gran valor democrático que me hace a mí creer en este país. Y encima de eso participamos en la Constitución del 91. Entonces yo sí creo que este país tiene unas instituciones que nos están ayudando a buscar mejores futuros para la gente que uno deja por ahí. Yo quiero que el país sea mejor para mis hijas. Y yo sí creo en la justicia, por ejemplo, a pesar de que el libro, o sea, en el fondo el libro lo que hace es buscar hasta el fondo qué es lo que pasa en esta justicia. ¿Pero para qué? Para que la gente lo lea y diga, hombre, hay que hacer algo para que la ley de justicia y paz no funcione de mejor manera, porque hay víctimas que no están siendo de alguna manera las víctimas en este país a través de la ley de justicia y paz, muchas de ellas han dejado de recibir la verdad que se requería y la reparación que ellas querían. Pero digamos que no me parece que sea derrotero. Tal vez soy muy realista. Yo sí creo que en este país, para las personas que quieren ser periodistas, les toca asumir que este país es muy complicado. Eso no significa que uno se vuelva guerrillero o paramilitar o se vaya. También se puede ir, claro, puede ir de este país, claro. Yo las veces que me he ido he vuelto. Y he vuelto porque yo creo en este país, creo en las instituciones y creo en la Constitución del 91. Y si no estuviera escribiendo sobre la maternidad de los elefantes, y la verdad sigo escribiendo sobre los paramilitares, y estamos mejor ahora están por lo menos presos y otros en el poder, pero antes estaban todos en el poder. Ahora vamos half and half. Pues a mí me gustaría preguntar, cómo, teniendo en cuenta que Colombia pues tiene un contexto de un conflicto social prolongado que se mantiene vigente, ¿es pertinente hablar en ese momento o abogar en ese momento por la reconstrucción de una memoria histórica? Es decir, lo pongo como más en contexto y es, estamos discutiendo la ley de justicia y paz, que también se vinculó la ley de tierras ahí. En un país que todavía mantiene el conflicto, ¿podemos hablar de eso? ¿No sería mejor como esperar un poco y ahí sí? ¿Esperar a qué? O sea, ¿a que se termine el conflicto? No. Pero vea, yo le entiendo la pregunta. Yo pienso que el país hace 20 años, un poco respondiendo también hace 20 años uno no podía hablar ni decir cómo fue una masacre. Yo también creo que por eso no pude escribir el libro antes, porque no había el espacio. En este país hoy hay un espacio mayor para poder decir cosas, a pesar de que no se pueden decir todas. Y yo sí creo que está comenzando a aparecer, digamos, la ventana esta, de la gente que quiere abrir esa ventana para decir, hombre, yo quiero recuperar la memoria de eso que no hemos podido contar estos 20 años. Así como lo hicieron con tu hermana, con frases como a su hermana le pasó lo que le pasó por meterse de donde no debía, si la asesinaron los paramilitares en algo raro debería estar metida. ¿Qué piensas tú al respecto cuando se llega a desempeñar un oficio de tanta responsabilidad como es el periodismo, utilizar frases o definiciones, o a propósito de eso que tú mismo acabas hace un rato de contar, que cuando escriben quién era Pablo Escobar, después empieza toda pues la ola terrorista, le ponen la bomba al espectador? Esa parte me parece también que es fundamental, porque pues la palabra tiene poder, ¿sí? La letra tiene poder y las afirmaciones tienen poder. Entonces eso me pareció fundamental, porque también tú estás diciendo, ahí estabas reclamando un poco, exhortando también a que con estas afirmaciones estaban quitándole la dignidad, la veracidad
a tu hermana, porque tu hermana no estaba vinculada con los guerrilleros, era una periodista que estaba buscando la verdad, que era una mujer de coraje. Entonces eso también creo que es fundamental en tu libro. Yo he aprendido que los asesinos en este país y en todo el mundo, para poder justificar el asesinato, le quitan dignidad a la persona, porque así se sienten ellos mejor. Y eso lo aprende uno, lo aprende a lo largo del tiempo. O sea, es más fácil asesinar a un, perdón la palabra, a un hijo de puta, ¿sí? Que a un santo, o sea, que a una persona que esté, que a una profesora de escuela, pero si el tipo es un matón, o es un guerrillero matón, y si se le crea en la cabeza que es un guerrillero matón, o si es un paramilitar matón, es muy fácil matarlo. Entonces, ¿qué pasó con las, y más aún cuando son víctimas inocentes de este conflicto, que son la mayoría de las víctimas de este país? Entonces, a las víctimas, el drama de estos campesinos no era, o sea, la dignidad perdida, es cuando encima de todo lo que me pasa a mí como campesina, que me quitan la tierra, encima de eso yo quedé untada, o sea, tachada para siempre, porque yo soy guerrillera, mi familia es guerrillera, en una zona donde eso era un pecado. O sea, eso es quitarle la dignidad a la víctima, y la mayoría de las víctimas con las que yo he trabajado siempre llegan a los sitios en las leyes de justicia y paz impresionante. Lo primero que piden es: yo vengo aquí a recuperar la dignidad de mi marido, dicen. Y la gente no entiende, ¿cuál dignidad? ¿De qué? ¿Qué importa? ¿Qué? Si son guerrilleros, da lo mismo. No, es que eso es muy duro. Si encima de eso las asesinan y las víctimas quedan sin dignidad. Entonces, lo que es importante esta ley de víctimas es que le devuelve la dignidad a las personas. En un conflicto, yo les aconsejo, en un conflicto lo primero que se degradan son las personas. Se degrada la calidad humana de la gente. Yo no sé si ustedes leyeron una cosa muy interesante, que es una mujer que se llama, me olvida, se llama La maldad del ser, Hannah Arendt. Hannah Arendt, que es filósofa. Hannah Arendt describe la calidad humana, o sea, lo que le pasa a la condición humana cuando uno vive una guerra o un conflicto. Ella, que era judía, que vivió toda esta cosa horrible de los nazis, describe en su libro, que se llama La banalidad del mal, dice cómo los judíos fueron los que llevaban a los otros judíos a los campos de concentración. Son los judíos, o sea, los judíos que estaban con los alemanes daban la información de los otros judíos para que estos fueran a los campos de concentración. O sea, fue la misma sociedad judía la que se doblegó ante, o sea, la que se vendió. Se produce porque hay un conflicto, porque hay una guerra, y la guerra le quita la dignidad a la gente, ¿sí? Entonces se vuelven monstruos, y lo que uno tiene que ver claramente es que hay una cantidad de gente que nunca se ha querido convertir en monstruo. En este país hay gente que todavía sigue esperando que haya justicia, sigue esperando que haya, es increíble, o sea, muy poca gente es la que decidió volverse monstruo, y no se volvió monstruo en un conflicto tan largo, pero la posibilidad de que se vuelvan monstruos es muy grande si no se les da justicia, si no se les hace ley de tierra, ley de víctimas y todo eso. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos ha tocado ahora una sociedad que piensa muy: si a mí no me afecta este problema, a mí no me importa, o sea, si no me mataron a mi hermana, sí. ¿Qué carajos? Sí, exacto. Entonces, uno como periodista, ¿de qué manera, qué herramientas tiene para persuadir a la sociedad o para invitarla a que se percate de que no solo me afectó al que estaba al lado, sino en realidad nos está afectando a todos como país, como nación? A través del relato, a través de la historia, a través de la contada de la historia, a través de una historia. Cuando uno se mete a solamente sacar una historia, esa es la mejor manera de contarla. O sea, ir donde una familia, hacer la historia del despojo de una familia. Aquí todavía no ha habido esa, o sea, se hizo en el tiempo, hace como unos 6 años, se hizo las primeras cosas, digamos, sobre ese tema, se hicieron en el tiempo, pero el resto no ha vuelto a haber un tema así, de decir, bueno, vamos a hacer esto. Nosotros lo hicimos,
estamos haciendo una cosa en semana que es con la Cruz Roja, yendo solamente a hablar con víctimas y hacer relatos, pero casi que periodismo literario para mostrar cuál es el drama de las víctimas. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer, pero para llegar a hacer eso hay que entender que eso es un problema. Hay que entender eso, que eso es un problema y yo creo que eso todavía esta sociedad, digamos, hasta ahora lo empieza a entender. La ley de víctimas es un buen anuncio. La gente está diciendo, ay, bueno, está bien, sí hay un problema. Pero la capacidad de concientización del periodismo frente a eso se hace a través de la historia. No hay nada más poderoso que ponerle cara a la víctima. Por eso, por ejemplo, las víctimas de las FARC fueron impactando tanto, porque todo el mundo sabía quién era Ingrid Betancourt, pero explíqueme qué víctima de los paramilitares hay que ustedes sepan. No existe. Hasta ahora las estamos recuperando, y eso es hasta ahora, vamos en ese camino. Hay que darle cara, dolor, todo eso. Me parece que ese es como el poder del periodismo en ese sentido. Juan Andrés. Escucha. En la actualidad los colombianos no creen en la honestidad y la protección que nos brindan las fuerzas militares. Con respecto a la influencia que tuvieron los militares en la muerte de Silvia, ¿confía usted en la transparencia dentro del ejército? No, yo sí pienso que el ejército tiene mucho que responder en todo este caso y está empezando a responder. Eso no se podía hacer hace 20 años. El hecho de que hoy le hayan dado a Arias Cabrales 36 años, al general Arias Cabrales era impensable en la época del Palacio de Justicia. Yo estaba, o sea, yo tenía, me acuerdo muy bien del Palacio, pues me acuerdo bien y todo, pero no estaba todavía, escasamente empezaban, ni siquiera estaba saliendo del colegio, entonces no me acuerdo, pero era una situación muy complicada decir algo. O sea, cuando yo llegué al periódico, la primera cosa que yo quise hacer fue una investigación del Palacio de Justicia y me dijeron que ¿qué? Eso se puede hacer. Y durante 20 años ese tema no se tocó. Entonces, hay síntomas buenos que están pasando, aunque la gente piensa que no. Yo sí creo que es importante que se esté descubriendo qué fue lo que pasó, no solamente en el tema del M-19 y lo que pasó, en que todo el mundo sabía que era un acto terrorista, que unos tipos terroristas se tomaron el Palacio de Justicia, pero nadie sabía que se habían desaparecido 16 personas y que eso era responsabilidad del ejército. Entonces yo creo que eso es bueno. En el caso de los paramilitares hasta ahora está comenzando. La mayoría de las personas que fueron vinculadas, de los generales y los oficiales que están vinculados en el Palacio de Justicia, son los mismos que tuvieron que ver con el montaje del paramilitarismo en Colombia. Porque el paramilitarismo en Colombia contó con el aval de una playa de generales y oficiales del ejército a través del MAS. Esos son los mismos. Están empezando a ir a la cárcel, imagínense. O sea que eso me parece muy reconfortante. A mí me parece, yo quiero verlos en la cárcel, yo no quiero verlos asesinados ni nada de eso, que es lo que la gente quiere aquí. Aquí uno oye, ¿no? Y es que esos hay que darlos de bajar, no, a mí me gusta verlos en la cárcel, metidos en la cárcel pagando por sus cosas. Me parece que eso es muy importante. Falta todavía, pero ahí vamos mejorando en ese sentido. María Jimena, ahora que hablas del rostro de la guerra o del rostro de toda esta historia, ¿por qué titulas, y es una pregunta que estaba también en el público, en los estudiantes, ¿por qué titulas el testimonio Mi viaje al infierno si pensaste en otro título? Y la portada, que es una fotografía, la fotografía de cubierta es de Tina Renzelli. ¿De dónde es tomada esa foto? Porque son son unos agujeros, son unos intersticios. Exacto, había... Es una masacre. A mí la carátula no me gustó. Yo tenía otra carátula que era, la carátula no me gustó. Yo tenía la carátula que era una mochila, la mochila de mi hermana, que yo la recibí llena de sangre, y entonces la mochila Aruaca. Y de eso hablas en el libro. Sí, y yo quería esa mochila untada de sangre. Una foto de una mochila untada de sangre. ¿Les pareció? Entonces hicieron que no la entendí. Decisión editorial. Eso no tiene nada que ver, no me gustó. Lo del viaje, el título, la verdad, eso es un título de una novela, creo que es no sé si es de
no sé si es de quién es, pero creo que es de algún francés, no sé cuál será, puede ser, no me acuerdo cuál, un escritor francés, no me acuerdo ahorita, pero ¿por qué lo titulé así? Porque cuando yo conocí a la señora de Irlanda, me sorprendió que todo el mundo hablaba del viaje. ¿Tú hiciste el viaje? Preguntaban, ¿cuál viaje? ¿El viaje a Irlanda? ¿Qué estoy haciendo acá? No, el viaje. ¿Cuál viaje? El viaje. Yo no soy cristiana, no soy católica, pues. Y entonces todo este proceso, pues, en general todos los procesos de conciliación de países y todo, pues la iglesia ha tenido una presencia muy fuerte. Y el viaje que nos hacían era con la iglesia, obviamente. Era la iglesia, los católicos y los protestantes. Y entonces todo el mundo le preguntaba, uno llegaba a las casas de paz en Irlanda y le preguntaban, ¿tú ya hiciste el viaje? Yo, el viaje, hasta que finalmente me explican que el viaje es ese viaje que hace uno hacia el interior de uno para mirarse y para de alguna manera perdonarse con la ayuda de Dios y de alguna manera acercarse a una especie de armisticio, digamos, con el otro, con el enemigo. De reconciliación. Digamos. De reconciliación con el otro. Entonces yo, como no soy atea, mejor dicho, soy atea, y no era, o sea, me parecía más difícil. Yo decía, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago para llegar a ese grado de, cómo hago ese viaje? Y entonces, por eso lo puse así, mi viaje al infierno, porque es un sitio, un lugar donde, o sea, el infierno lo puse después, realmente el libro dice, se iba a llamar viaje, el viaje. Pero después, cuando yo terminé el libro y me tocó irme a esos sitios tan horribles donde uno tiene que ir para escribir esas cosas y volver otra vez, puse que era el infierno. ¿Y esos sitios son, digamos, Cimitarra? Unos sitios internos. O a tu lugar interior, sí, claro, el viaje interno. Pero digamos, era interno, pero digamos, si también uno lo podía pensar en la lógica de quienes habían viajado, tu hermana, tu hermana, las otras víctimas, ellos eran los que habían viajado también, ¿no? El viaje que yo me refiero es el viaje, el propio, el tuyo, claro, sí. El que yo hice, y sin ayuda, pues, y es una especie como de fórmula que hay en Irlanda y creo que también en Sudáfrica, que es una especie de iniciación que se hace en las casas de paz. Nosotros tuvimos unas casas de paz preciosas, eso con unos acantilados hermosísimos allá en Irlanda, y todas eran unas cosas como una especie de conventos, ¿sí? Donde todo muy religioso, era desesperado un poco, pues porque tan demasiado religioso por todo, pero en el fondo lo que había era que todo estaba listo, planeado para iniciar el viaje, y lo que quisieron mostrar era cómo ellos habían iniciado el viaje hace 20 años también, y cómo eso permitió que personas que no tenían, o sea, que se habían enfrentado, que habían sido asesinos y víctimas y victimarios y asesinos a su vez, estaban de alguna manera empezando un proceso de reconciliación. Y ahí fue cuando yo dije, bueno, este es el viaje, este es mi viaje. Pues O sea que sí hiciste un viaje interno, claro. Uy, güey, madre, tenaz, un viaje interno. Sí, sí. Y la pregunta final, María Jimena, ¿cómo describes al miedo y qué es lo que habita el miedo? Porque tú hablas también mucho del miedo en el libro, porque dices que, exacto, que el miedo habla... El miedo a preguntar, el miedo a preguntar. Günter Grass siempre tenía una cosa, en ese libro que me leí de El olor de la cebolla, decía que él tenía susto de preguntar, no porque tuviera susto en sí mismo del hecho de preguntar, sino porque le fueran a responder, que no quería oír la respuesta. Y yo tal vez, uno cuando es periodista, yo sí pienso que uno tiene que preguntar todo. Y si uno deja de preguntar, ahí está el problema. En el momento que uno deja de preguntar, lo que tiene que preguntar, esa vaina está mal. Comienza mal la historia, lo que ustedes estén haciendo, el reportaje, lo que sea. Uno tiene que tener la capacidad de preguntar. Si uno no es capaz de hacerlo por el miedo, porque eso pasa, tienen que saber que es miedo, porque hay veces uno no sabe. ¿Y por qué yo no pregunté esto? Por miedo. ¿Y por qué? Pues porque uno se autocensura y por miedo, porque uno sabe que... Pero si uno no pregunta en una entrevista lo que es, si uno no pregunta en un reportaje lo que es, si uno no se hace las preguntas para escribir un reportaje, las preguntas que son,
pues sale otra cosa completamente distinta. ¿Y el miedo qué es? El miedo es un tema que uno tiene que saber manejar también, que el miedo siempre hay, miedo a todo. Los miedos van cambiando con el tiempo. El miedo más grande es a perder la vida, ese es uno de los miedos más grandes, pero también el miedo más grande es a perder el puesto, a perder el trabajo, a no, por hacer una pregunta que no se puede, no, indebida. Yo lo que pienso es que uno tiene que saber muy bien cuándo enfrentar el miedo. El miedo siempre tiene uno un miedo, siempre lo va a tener. Uno tiene que enfrentarlo en algún momento de su carrera profesional, y no solamente los periodistas. Y eso, el periodista que enfrenta el miedo se vuelve un periodista valiente. Eso no significa que sea un periodista irresponsable y se vaya a unos sitios que no, pero digamos que eso es lo que se llama aquí un periodista valiente. Y aquí, entonces, como hay tantos miedos, hay muchos periodistas que les toca ser valientes. Eso de nuevo no pasa en Suiza, no pasa en Francia, no pasa ni siquiera en Ecuador, no pasa en Venezuela, donde los problemas son, digamos, menores en términos de miedos. Incluso en Venezuela uno cuando va a ver, dice, bueno, listo, o sea, el problema es que Chávez le cierre a uno pero no que lo mate, ya no están matando periodistas. Entonces el miedo siempre, o sea, yo desconfío mucho de los periodistas cuando dicen que son valientes. A mí no me gustan los periodistas valientes. A mí me gustan los periodistas que enfrentan sus miedos. Cuando uno tiene miedo, uno sabe por qué tiene miedo y no hace la pregunta, pero la hará cuando tenga la capacidad de hacerla. Lo importante es hacerla, no en ese momento, pero lo importante es hacerla y no irse a la darda ¿sí? Pero con la escritura, digamos, porque tú cuando abordas ese concepto en el libro, lo dices dejaste pasar un tiempo prolongado para escribir y había en ti un miedo, eso, a preguntar a saber la verdad. Y a saber la verdad, ¿no? A saber la verdad. El miedo a saber la verdad, eso sí, porque es un miedo que tenía yo tenía, que no sabía quiénes habían sido los asesinos realmente de mi hermana. Y el miedo como a meterme en temas que ya los tenía como de alguna manera metidos por allá en un sitio. Entonces sí me dio mucho miedo eso. Y digamos que uno tiene que ir muy bien, desde el comienzo de la charla, decir que uno tiene que ir como muy bien parqueado en su forma de vida y su concepto de persona para iniciar ese tipo de viajes, porque ese tipo de viajes cuando no se inician bien puede terminar uno muy mal. Tanto el viaje literario como el viaje periodístico. El personal, sí. El personal, el de... Claro, porque es escribir una historia personal, que no es una historia personal, sino es una historia de despojo y de violencia. Eso no es fácil y entonces pues hay que saberlo hacer. ¿Y hubo algún detonante que te hiciera ver que ese era el momento indicado para iniciar ese viaje? Sí, un día que, bueno, había ido a este viaje a Irlanda que me impresionó cómo ellos se habían sentado juntos, mejor dicho, esta niña la Claire se sentó con otro señor y ese señor le había matado al hermano y ella se sentaba y hablaba con él y le tocaba la mano y todo, me impactó mucho eso. Y yo, oye, ¿por qué en Colombia no podemos hacer lo mismo? ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a eso? Esa fue la primera cosa. La segunda cosa fue que después de ese viaje llegué acá, prendí la televisión y salió un señor que se llamaba, uno de los jefes paramilitares, a decir que se le había olvidado todo, que tenía Alzheimer y que se había olvidado la masacre de Cimitarra. Y la masacre de Cimitarra, que lo único que eso sí sabía era que él era honorable y que nunca había disparado un tiro, pero que no se acordaba de ninguna masacre de Cimitarra, ni ningún campesino, ni de Silvia Duzán, ni de nadie, que no se acordaba nada, que tenía Alzheimer, que por favor lo disculpara, que tenía Alzheimer. Y dije, no puede ser posible que me van a arrebatar la verdad de esa manera, y por eso escribí el libro. Y una vez terminas de escribir el libro, que también está dentro de las otras preguntas, tú pudiste, digamos, hacer un ejercicio, digámoslo así, aunque ya nos has mencionado que no eres una persona creyente, de perdón. Era No, una de las no, preguntas que hacían los estudiantes, tenían esa pregunta, esa yo no inquietud. creo en el perdón, yo creo en la verdad. Yo no creo en el perdón. Pero por lo menos sí deliberar a través de la yo escritura. creo en la verdad. Para mí lo más importante es la verdad, saber. O sea,
yo antes de que esa cosa que salieron a decir, hay que nos pidan perdón, no, a mí no me importa un carajo que me pida perdón el señor este. Yo lo que quiero es que me cuenten por qué mataron a mi hermano, no más. No, el perdón no importa un carajo, o sea, yo necesito que me cuente qué fue lo que pasó, es la verdad, eso es lo que uno quiere. Yo no quiero perdón porque sin que nos digan nada, no, es que Perdón y digamos justicia, era lo que no, es que yo lo que quiero es verdad y justicia. De esa manera uno vuelve a tener dignidad como persona. Pero perdón. A mí perdón no me sirve. ¿Más preguntas en el público? No, muchas gracias.